Hola, en este video les voy a explicar qué es una ecuación cuadrática. Para ello, vamos con su definición. Una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales con a diferente de 0. Como se pueden dar cuenta, la definición es muy parecida a la de función cuadrática, pero ¿en qué cambian? Que la función cuadrática aquí lleva o f de x, o g de x, o h de x, alguna letra con x entre paréntesis, o simplemente la letra y. Al estar igualada esta expresión a 0, ya pasa a ser una ecuación cuadrática. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la expresión donde a es 4, ya que acompaña x al cuadrado, b es menos 12 y c es 9. Como pueden ver en la definición, a, b y c puede ser cualquier número real, exceptuando que a sea 0. Eso sí no puede pasar, porque si a es 0, se va este x al cuadrado, no aparecería, y se convierte en una expresión de primer grado, ya no sería de segundo grado, que es lo que la hace cuadrática. Ahora, si la pregunta fuera, por ejemplo, ¿qué me grafica esta expresión? ¿Ustedes qué responderían? Yo creo que más de uno se le pasa por la cabeza que esto grafica una parábola, y es muy común, porque la gente al ver el cuadrado de una vez relaciona esta expresión con la función cuadrática. Pero esto es una ecuación cuadrática. Esto no me grafica una parábola. Para poder graficar una parábola es necesario que toda esta expresión esté igualada a algo en función de x. No sé, f de x, g de x, h de x. Una letra en función de x. En ese momento se vuelve función y ahí sí me grafica una parábola. O también con el simple hecho de tener la letra y. Cuando tenemos eso, ahí sí tenemos la parábola de la que hablábamos en ejercicios anteriores. Bueno, pero si esto no me grafica una parábola, entonces ¿qué me grafica? Ya lo miraremos más adelante. Este sería otro ejemplo de ecuación cuadrática, y muchos dudarán de él porque aquí debe estar igualada a 0. Pues no pasa nada, nosotros podemos igualarla a 0. Menos x al cuadrado, y el 1 pasa a restar. Como a este costado no quedó nada, por eso coloco 0. Ahora, en esta ecuación cuadrática, a, que es el número que acompaña x al cuadrado, sería menos 1. B no está. B es el número que acompaña x a la 1, pero no aparece. En ese caso, B sería 0 y C es menos 1. Pues resulta que cuando B o C nos dan 0, es decir, B es igual a 0 o C es igual a 0, llamamos a estas ecuaciones ecuaciones cuadráticas incompletas, porque le hace falta su valor B o C. Pero cuando B o C toman otros valores que no son 0, como en este caso, que B es menos 12 y C es 9, la podemos llamar ecuación cuadrática completa. Y eso lo vamos a tener muy presente porque nos va a servir para solucionar este tipo de ecuaciones. Nos va a permitir tener un panorama más claro cuando tengamos que solucionarlas, como en los próximos videos. Como vimos en el anterior ejemplo, esto está lejos de graficarme una parábola. En cambio, esta misma expresión igualada, por ejemplo, a g de x, ahí sí me la puede graficar. Sería una parábola de hecho que abre hacia abajo por tener el x al cuadrado negativo. Nuevamente pasa lo mismo. Por el momento no sabemos qué nos grafica esto. Tenemos un tercer y último ejemplo de ecuación cuadrática. Como pueden ver, todavía no está de esta forma, entonces igualamos a 0. Tendríamos x al cuadrado y pasamos estos dos términos al lado izquierdo. 4x negativo pasa como positivo y 3 negativo pasa como positivo también, igual a 0. Si tuviéramos esta misma expresión igualada a h de x, por ejemplo, ahí sí nos grafica una parábola. Pero como no lo hace, simplemente tenemos una ecuación cuadrática en la cual a es 1, b es 4 y c es 3. Ahora sí, vamos a ir al plano cartesiano y vamos a revisar entonces qué es lo que nos grafican estas expresiones cuando están igualadas a 0. Aquí en este programa ya he metido nuestras funciones cuando están igualadas a f de x, g de x y h de x. Como pueden ver, nos grafican parábolas, como lo habíamos dicho. Estas dos abren hacia arriba porque el x al cuadrado tiene un número positivo antes. Y la azul abre hacia abajo porque el x al cuadrado está negativo. Ahora sí vamos a resolver el misterio de qué me va a graficar cuando esta expresión está igualada a 0. Vamos con la primera, la que está en color rojo.
Entonces escribimos 4x elevado al cuadrado menos 12x más 9. Y si lo dejo así, por defecto el programa entiende que ya está igualado a una función, a y o a f de x, g de x. Entonces yo lo que voy a hacer es igualarlo a 0. Fíjense que me graficó. Me graficó una recta, no ha graficado nada más. A la mayoría de las personas, cuando uno les coloca una expresión así, juran que esto me va a graficar una parábola, pero como pueden ver no es así. Miremos con el segundo ejercicio. Vamos a tomar esta expresión, menos x al cuadrado, menos 1, y lo igualamos a 0. Fíjense que ahora fue peor, no me graficó absolutamente nada. En la gráfica de color azul, cuando la igualo a 0, no grafica nada en el plano cartesiano. Vamos a mirar el tercer ejemplo. X elevado al cuadrado más 4x más 3. Y ahora lo igualo a 0. Como pueden ver, ahora me graficó dos rectas. Entonces pareciera ser algo muy extraño, porque en el primer caso me graficó una recta. En el segundo no graficó nada. Y en el tercero graficó dos rectas. Entonces vamos a encontrar cuál es la relación que existe entre la primera y la segunda expresión. Me voy a quedar con la primera gráfica y con la primera ecuación cuando la iguale a 0. Como pueden ver, lo rojo graficó la parábola y la ecuación cuando estaba igualada a 0, cuando la coloqué aquí igualada a 0, me graficó una recta. Pues resulta que la ecuación cuando yo la igualo a 0 es porque estoy diciendo cuando el valor y, que ya no lo coloco, vale 0, por eso coloco un 0. Fíjense que todas las coordenadas acá del eje X son algo con 0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Pues resulta que una recta vertical tiene la ecuación x igual a un número. En este caso, la ecuación sería x igual a 1.5. Quiere decir que si resuelvo esta ecuación me va a dar como resultado x igual a 1.5, el cual al graficarlo me da esta recta. Bueno, pero ¿eso qué tiene de relación con la función original? Pues resulta que, si pueden notar, me están mostrando dónde la parábola corta al eje X. Por eso es que el Y valía 0, porque el eje X, todas las coordenadas sobre el eje X van con 0 como dije anteriormente. 0,5,0, 1,0. Entonces, cuando nosotros resolvemos una ecuación cuadrática, lo que estamos haciendo es modelando una función cuadrática para mirar cuáles son sus cortes con el eje X. Miremos el segundo ejemplo para que nos quede claro. En el segundo ejemplo tenemos una parábola que no corta el eje X. Por ende, cuando fui a graficar esta ecuación, no me graficó nada. Fíjense que acá intento en el programa y por más que intento seleccionar, no grafica nada. Resulta que esto no está en el plano cartesiano. Al no tener solución en los números reales, esta ecuación se va al conjunto de los números complejos. ¿Pero eso qué quiere decir en la gráfica? Pues simplemente al no tener solución es que me está mostrando que la gráfica nunca corta el eje X. Por eso es que esta ecuación no me grafica nada. Como no grafica nada, pues la parábola simplemente no tiene cortes con el eje X. Eso es lo que uno puede deducir de una ecuación que no tiene soluciones, de una ecuación de segundo grado. Para que quede aún más claro, vamos con el tercer ejemplo. Tenemos esa función en color verde. La voy a mover un poco. Y notamos que tiene dos puntos de corte con ese eje X. Cuando yo resuelvo la ecuación esto mismo, pero igualado a 0, lo que me muestra es dos puntos de corte. Fíjense, dos rectas que van a pasar en el eje X preciso donde la parábola está cortando a ese eje. Es menos 3 y menos 1. Quiere decir que si ustedes resuelven esta ecuación, les va a dar x igual a menos 3 y x igual a menos 1. Es decir, que esta ecuación tiene dos soluciones. Entonces, ahí uno ya se da cuenta de la cantidad de soluciones que puede tener una ecuación de segundo grado. En este caso tiene una solución, fíjense, y era porque la parábola tenía un solo corte. En este caso no tiene soluciones y es porque la parábola no tiene ningún corte. Y en el último caso tiene dos soluciones y es porque la parábola corta dos veces. No existe ninguna otra opción. Una parábola o corta una vez al eje X, o la corta dos veces o no lo corta. Entonces volvamos a la definición. Podemos concluir que una ecuación de segundo grado, además de ser de este estilo, va a tener dos soluciones, una solución o ninguna solución en los números reales. ¿Y qué me está mostrando una ecuación cuando la soluciono?
Simplemente que si igualo esa expresión a una función, a y o a algo en función de x, esa parábola cuántas veces cortaría el eje x. Entonces de una vez ya vemos para qué es que me sirve la ecuación cuadrática y además cuántas soluciones puede tener. En los próximos videos les voy a enseñar diferentes métodos para poder solucionar estas ecuaciones de segundo grado. Espero que hayas entendido lo que explicamos en este video, tanto qué era una ecuación cuadrática como para qué me servía y qué grafica cuando yo la paso al plano cartesiano. Si te gustó nuestro video no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien y hasta un próximo video.